En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Hoy quiero profundizar en nuestro capítulo que estamos estudiando, el capítulo de 1 Corintios, capítulo 12. Y voy a hablar de un tema muy especial, que espero que todos tengan su Biblia lista y sus cuadernos y lapicero para tomar notas si quieren. De todas maneras, el mensaje va a estar grabado y en YouTube ustedes pueden entrar después durante la semana y repasarlo para... Creo que el tema que voy a tocar hoy es muy importante para poder entender cómo funcionan los dones y por qué funcionan los dones en el cuerpo de Cristo. Esa es una situación muy especial. Quisiera comenzar leyendo unos pasajes de la Biblia. En Romanos capítulo 12, en el versículo 3 al 5, dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos el cuerpo de Cristo, y todos miembros los unos de los otros. También en el libro de Efesios nos menciona en el capítulo 1, en los versículos 22 y 23, anoten esos pasajes, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, a los pies de Cristo, de la iglesia, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, se refiere a Cristo, la cual la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, Cristo dejó su cuerpo en la tierra, que es la iglesia, pero la cabeza está en el cielo. Él sigue siendo la cabeza y nosotros el cuerpo de Cristo en la tierra. Y luego, para mirarlo bien claro, en 1 Corintios, que es nuestro pasaje para entenderlo mejor, 1 Corintios capítulo 12, dice así desde el versículo 12 en adelante. Vayan conmigo en ese pasaje que es muy vital en nuestro tema. Vosotros pues, después de que habla de los dones, que Dios reparte a cada uno de los dones como Él quiere, la manifestación de los dones, dice: por tanto, dice el versículo 12 del capítulo 12, dice: porque así, de forma que, como dice otra versión, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y luego sigue diciendo: y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, unos son fuertes, otros son débiles, otros son menos dignos, dice en la palabra del Señor. Sigue diciendo: aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, verso 23, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Así que miembros fuertes, miembros débiles, miembros
menos dignos, miembros menos decorosos. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba ese honor, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues, escuche, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Tengamos en mente, porque ese va a ser el tema hoy, el cuerpo de Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo, para poder entender la función de los dones, o de los ministerios, o de las manifestaciones del Espíritu Santo, o en fin, todo lo que hemos estado hablando en estos días anteriores. Quisiera decir, por ejemplo, que hay varios bautismos en la Biblia. A veces pensamos solamente en el bautismo en agua. No, ese es uno de los bautismos. Pero, por ejemplo, la Biblia comienza con, nos dice en el apóstol San Pablo en en Hebreos capítulo 6, dice que quiere hablar de la doctrina de bautismos. Dice en el capítulo 6 de Hebreos, versículo 2, doctrina de bautismos, plural. ¿Cuántos bautismos hay? Por lo menos esos son los que yo descubro en la Biblia, que tal vez los pasamos por alto. Como digo, siempre pensamos en el bautismo en agua. Y algunos enfatizan el bautismo en el Espíritu Santo, pero hay más. Por ejemplo, nos habla del bautismo de arrepentimiento, que fue el que Juan proclamó. Cuando Pablo llegó a Éfeso, encontró a algunos hermanos que habían sido bautizados y les dijo: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo después de que creyeron? Y ellos dicen: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y les hace la pregunta: ¿en qué entonces fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y Pablo le dice: el bautismo de Juan es para arrepentimiento. Les habló de Cristo y los bautizó en el nombre de Jesús. Aquí el bautismo de arrepentimiento es uno y el bautismo con agua es otro. El pacto con Jesús que hacemos cuando nos bautizamos, de seguirle a Él con todo el corazón. Y luego después está el bautismo del Espíritu Santo. Menciona la Biblia cuando Juan dijo que el que viene tras mí es más poderoso que lo que yo soy. Él los bautizará en Espíritu Santo. Está escrito, y en muchos pasajes de la Biblia habla del bautismo del Espíritu Santo. Y luego después nos habla del bautismo de fuego, que creo que es el mismo del bautismo de sufrimiento. ¿Se acuerdan ustedes en algún momento cuando dos discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, queremos... En otro pasaje de la Biblia dice que le pidieron a su madre que hablara con el Señor. La madre se acerca y les dice: Señor, quiero pedirte un favor, quiero hacerte una petición. Jesús le dice: dime cuál es la petición. Digo: quiero que en tu reino mis dos hijos se sienten, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y entonces Jesús le dijo: ¿ustedes creen que, le preguntó a los jóvenes, a sus discípulos, ¿ustedes creen que del bautismo con que yo soy bautizado, bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que pasar esta copa amarga, ustedes pueden ser bautizados? Ellos dijeron: sí, podemos ser bautizados. Y Jesús les dice, como dice en Marcos: el bautismo del sufrimiento con el cual yo estoy siendo bautizado, ustedes serán bautizados. El sentarle a mi diestra y a mi derecha e izquierda no es mío darlo, le corresponde a mi Padre, pero ustedes van a ser bautizados en ese bautismo. Y no se refería al bautismo en agua, ni el bautismo del Espíritu Santo, ni el bautismo de arrepentimiento. Era un bautismo de prueba, de sufrimiento. Es decir, que nos sumergimos en el sufrimiento, porque eso es lo que significa la palabra bautismo: sumergirse completamente en algo. Y nos habla de esos bautismos, hablaremos a su tiempo. Pero luego también hay otros bautismos que se sugiere, aunque no está la palabra bautismo en la Escritura. Está en Romanos capítulo 5, versículo 5, dice: porque el amor de Dios no avergüenza, porque ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. La idea es que el amor nos cubre completamente en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y eso es lo que significa ser bautizado, cuando una persona es sumergida completamente, en este caso en agua, y en este caso particular en el amor de Dios.
Por eso la Biblia nos habla tanto de la necesidad de pedir que seamos llenos del amor de Dios y vivamos. La iglesia necesitamos urgentemente, entre otros bautismos, el bautismo de amor, para no estar hablando de amor. Cuando tú amas, no tienes que decirle que ame, porque tú simplemente lo muestras en tu fruto. Así que es otro bautismo. Y también nos habla, como hemos visto en los pasajes que hemos leído, lo que se llama el bautismo en el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? Que cuando somos salvos, somos introducidos dentro del cuerpo de Cristo y nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo, no miembros de una organización, que hablaremos de eso en el camino. Así que hay muchos bautismos, así como la iglesia se identifica con varios nombres. Por ejemplo, se identifica como la novia de Cristo, la esposa del Cordero, el templo de Dios, el pueblo de Dios y también el cuerpo de Cristo. Es otro nombre para la iglesia. Todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Hemos sido bautizados, como hemos leído, ¿en qué? En el cuerpo de Cristo. Pertenecemos, estamos ahí unidos. Así que yo quisiera decirles que el gran vacío que tenemos en la iglesia de hoy en día, no solamente en el tabernáculo, en la iglesia en Colombia, en América Latina, en la tierra, es no reconocer lo que es la iglesia. La iglesia, repito, no debe ser interpretada como una institución. Hoy en día se habla de la institución de la iglesia. La iglesia no es la iglesia como tal, como Dios la estableció, no es una institución. Por aspectos jurídicos puede ser una institución ante el gobierno, pero Dios no descansa en la decisión del Estado, del gobierno, de las leyes colombianas. Dios descansa en la obra que hizo Jesús, y eso es lo que nos hace miembros del cuerpo de Cristo. ¿De qué sirve que una iglesia, un grupo sea reconocido como iglesia por el Estado, pero no es reconocida por el Señor? ¿De qué sirve? No tiene ningún sentido. Está bien, obedecemos las leyes de la tierra, pero descansamos en lo que Dios ha establecido. Entonces, algunos interpretan la iglesia como una institución o como una organización. Y queremos organizar la iglesia conforme se forma cualquier empresa. No es malo, eso es bueno. En el cuerpo hay organización, nuestros miembros están ordenados, bien organizados, y por eso tenemos los huesos en su lugar, el del pie, el de la pierna, el de la columna, todo está bien organizado. Hay una buena organización, pero no es una organización, es más que una organización. En la analogía que el apóstol San Pablo nos menciona, en 1 Corintios 12, del 12 al 27, que hemos leído, nos habla del cuerpo humano, que es un organismo, es una analogía, un organismo vivo. Mi cuerpo no es una organización, aunque hay organización. Mi cuerpo es un organismo vivo que tiene células que continuamente están funcionando. No es algo estático, es algo que está funcionando. Así que ese es vacío que tenemos de entender, y que pido al Señor que me ayude a compartir pensamientos sobre esto, y que al pasar el tiempo vayamos comprendiendo que yo no soy miembro de una institución, de una religión, de una organización. Yo soy miembro de un cuerpo, de un organismo que es el cuerpo de Jesucristo. Es muy diferente. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que la iglesia tiene vida? Porque en la iglesia se manifiesta la vida. Yo he venido para que tengan vida, dijo el Señor a su pueblo. Y una vez que estamos en Cristo, decimos: yo tengo vida eterna. ¿Cómo puedo saber yo que tengo vida eterna en mi vida? Que tengo vida en mi ser, que soy parte de un organismo. Especialmente en un sistema en la tierra que desde que el hombre se apartó de Dios no reina la vida sino la muerte. La muerte, como lo he dicho, es para todo y para todos. En todo lo que tiene vida, la muerte, ya sea vida vegetal, ya sea vida animal, ya sea vida en las aguas, ya sea vida en la tierra, en cualquier área, o en la vida humana, en la raza humana, se manifiesta algo diferente, que es la vida, que no se puede mostrar en un
como dijeron, una prueba que se hace para decir, mire, la vida tiene este color, tiene estas tantas proteínas. No, eso no se puede mostrar en un laboratorio científico, no se puede. Pero es vida. Yo sé que tengo vida. Si ustedes me preguntan si tiene vida, yo tengo vida. Yo creo que ustedes me dicen, pastor, usted está vivo. ¿Por qué? Porque me ven acá. No pueden probar mi vida, pueden tal vez probar mi cuerpo, pero no lo que es vida, no lo pueden probar en un laboratorio, pero lo sentimos, lo tenemos en nuestra vida. ¿Cómo se transmite la vida al cuerpo? Bueno, la vida es difícil decir cómo se transmite, pero por ejemplo, déjeme pensar en una cosa. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Jesucristo. ¿Y quién es Él? Es el autor de la vida. Dice la Escritura, yo he venido para que tengan vida, yo soy el autor de la vida. Vez tras vez el Señor nos habla de que Él es la vida. El que cree en mí tiene vida eterna, yo soy la resurrección y la vida. Y no pasará, no terminará en el sepulcro, sino pasará de muerte a vida. De una u otra manera siempre nos está hablando sobre la vida. La cabeza es la que le da vida, que es Cristo la que le da vida al cuerpo. Un cuerpo sin cabeza no tiene vida. Esta es una analogía, ¿no? Miramos, porque ahí dirá, pues también, una cabeza sin cuerpo tampoco tiene vida. Bueno, estamos hablando de una analogía, y una analogía no va parte por parte, va en el centro del pensamiento, que es lo que te quiero mencionar. Esta vida, la vida del cuerpo, se manifiesta donde reina la vida, es decir, donde reina Jesucristo. Entonces, donde gobierna Jesucristo, ahí hay vida completamente. En 1 Corintios 2:14, unos versículos atrás de este pasaje que estoy leyendo, dice algo muy interesante en el versículo 14. Dice el apóstol San Pablo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Es decir, una persona que no conoce la vida de Cristo, que no conoce la Biblia, no lo puede entender. Dice, el hombre natural se llama el hombre natural. En la Biblia menciona, el Corintios nos habla de 3 tipos de hombres. El hombre natural, que es el que no tiene a Cristo en su vida. El hombre espiritual, que es el que tiene a Cristo, que tiene la vida porque el Espíritu está en él. Y el cristiano o el hombre carnal, el cristiano carnal, que no se guía, aunque tiene a Cristo, pero no se guía por lo que el Espíritu le guía, sino que las obras de la carne comienzan a inclinarlo en su vida. 3 cosas, tres personajes menciona. El hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal, menciona la Sagrada Escritura. No es a lo que yo me ofendo, me lo inventé, está escrito en la palabra del Señor. Entonces dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Tú trates de explicarle este principio que le estoy hablando a ustedes, hermano. No lo puede entender si no conoce a Cristo. Y si alguien me está entendiendo o escuchando en este momento, quiero pedirle al Espíritu Santo, si eres de Cristo, porque puede ser un buen religioso, pero no ser de Cristo. El hecho de que yo pertenezca a una iglesia evangélica o católica o carismática o bautista, en fin, no importa el nombre, eso no quiere decir que tengo la vida de Cristo. Yo puedo pertenecer a una religión sin pertenecer a Cristo y puedo ser una buena persona, pero no puede entender las cosas que son del Espíritu. Yo espero que me haga entender. No quiero ponerlos en crisis, no quiero simplemente ponerlos preocupados. Quiero que entiendan que haya una vida distinta que fluye en el corazón de todos nosotros. Muy importante que lo entendamos. Puede ser que algunos se ofendan por eso, algunos dicen, pastor, pero es que ustedes los cristianos creen que son los únicos que tienen importancia delante de Dios, y las demás religiones, ¿qué? Bueno, eso no lo elegí yo. Dios escogió una familia y dijo que esa familia era la que estaba en Cristo. Y ahí yo le doy gracias a Dios que me escogió. No me escogió por la religión que yo era, sino porque fui escogido en Cristo. Puede ser que esto ofenda.
Puede ser que esto te ofenda, pero si te ofende, déjeme decirte para que te ofendas un poco más. En 1 Corintios, en el capítulo 1, verso 18 al 21, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escritor? ¿Dónde están los diputados de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo que yo estoy haciendo en este momento. La palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando llega al corazón de una persona, si abre su corazón, porque el Espíritu Santo lo impulsó, lo abre y lo recibe y tiene vida. Si lo rechaza, no tiene vida, sigue como estaba, muerto, porque eso estamos todos muertos en delitos y pecados, dice la palabra del Señor. Entonces, no te ofendas, amigo, solamente dígale al Señor: Señor, yo quiero tener la vida que tú tienes para mí. Porque quiero mencionarte, hay varios tipos de vida, para que entendamos un poquitico. Después profundizaremos en eso, pero para que lo pienses un momento. Hay vida vegetal, ¿no es cierto? La vida vegetal de todas las plantas, todo lo que existe. Vida animal, la vida vegetal es muy distinta a la vida animal, no me digas que es la misma, es vida pero es diferente. La vida vegetal es una, la vida animal es otra, y la vida en la raza humana es otra. Porque el hombre, Dios dijo a la tierra: produzcan todo, plantas, hierbas, árboles y todo, y creó la vida vegetal. Y le dijo a la tierra que produjera. Después le dijo a los peces, al mar: produzcan el mar toda serie de peces vivos, de toda clase de animales vivos que andan en el mar. Después le dijo a la tierra: tierra, produzca toda clase de animales, y aparecieron todos los animales en la tierra, todos los monstruos, todos los animales que había de años atrás, tantos que han desaparecido de la tierra, y los animales que hay hoy en día. Pero cuando creó al hombre, no dijo a la tierra, no dijo al polvo, tomó un poco de barro, lo puso ahí y le dijo al barro: ahora, barro, produzca al hombre. No, Dios formó al hombre con sus manos. La vida humana es muy distinta, muy diferente. Y de esa vida humana, cuando Él formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No fue la tierra la que produjo la vida en el ser humano. Es diferente a la que tenemos nosotros. Así que entendamos estos principios sencillos. En mí, en ti, ahora más que la vida humana está la vida de Jesucristo, porque Él es el autor de la vida. Nadie lo formó a Él. Él vive eternamente. La vida es eterna y se manifestó en el tiempo y en el espacio y vino para darnos vida. Cuando yo acepté a Cristo, recibí la vida de Dios. Teniendo la vida humana no era suficiente. Porque la sabiduría humana, la vida humana, está condenada a perecer porque el hombre fracasó con Dios. Pero yo tengo esperanza de vida eterna. ¿Sabes por qué tengo esperanza de vida eterna? Porque la vida de Cristo, la vida del segundo Adán, Jesucristo, está en mi vida. No por la vida biológica que tiene, por la vida que vino de la eternidad y se manifestó. Ese es un tema sencillamente maravilloso que normalmente no pensamos en ello. Tenemos que tener esa conciencia, lo que yo llamo conciencia de cuerpo. Si tenemos conciencia de cuerpo, somos uno. Si no tenemos conciencia de cuerpo, pensamos que es uno, pero cada uno por su lado. Eso es lo que llamo el gran vacío que hay en la iglesia, que nos ha llevado a tantas divisiones. Muchos preguntan: pastor, me pregunta, ¿cuántas iglesias hay en Bogotá? Yo tengo las ganas de decirle la verdad, pero no me van a entender. Si yo le digo hay una sola, me van a decir: entonces la suya es la única, ¿no? Porque no creo que se refiera a otra. Porque esa es la verdad. Dicen que en Bogotá hay más como 1.500 o 2.000 iglesias. Eso no es cierto. Ante los ojos de Dios hay una sola. No importa que se reúnan en distintos lugares. Si es redimido por la sangre de Jesucristo, pertenece a la misma iglesia.
Pero hoy en día es difícil entenderlo. Pero espero que ustedes, que son espirituales, porque el carnal no lo entiende, y menos el natural no lo entiende. Pero ustedes que son espirituales, me dirijo a los espirituales, para que el Espíritu Santo les dé entendimiento y poder entender, en este caso, para ser más práctico, todos los hijos de Dios que están en el tabernáculo de la fe, somos una sola iglesia, es decir, somos una sola familia, nada más, somos una sola familia. No importa si este es un miembro digno, si este es un miembro indigno, si es con decoro o si es sin decoro, no importa, como lo hemos leído, si tiene a Cristo es parte del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios, y somos miembros de un solo cuerpo, la iglesia. A veces parece difícil de expresarlo, pero yo pido al Señor que mientras hablo les dé a ustedes, a cada uno de ustedes, la capacidad de entender lo que yo estoy diciendo. Nuevamente quiero leer en 1 Corintios, en el capítulo 12, versículo 14 en adelante, dice: además el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, y porque eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, escuche, sería un monstruo. En lo que conocemos, sería algo terrible que todo el cuerpo fuera un solo ojo. ¿Dónde entonces estaría el oído? ¿Dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Somos un solo cuerpo. Tú eres un miembro del cuerpo, yo soy otro miembro del cuerpo. Y nos colocó el Señor en el cuerpo como Él quiso. Yo no te puedo despreciar a ti, tú no me puedes despreciar a mí, porque despreciarnos mutuamente es despreciar el cuerpo. Es despreciar a Cristo, es despreciar la vida, es despreciar el plan eterno del Señor. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los ojos, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y puede seguir leyendo otra vez el pasaje que ya leímos. Así que entendamos esto, porque quiero referirme a los miembros dignos. Es fácil porque tiene dignidad. Ustedes piensan que yo soy una persona muy digna y me reconocen. De repente un hermanito que no es tan como el pastor, ni tan como Alfonsito, ni como el pastor Manuel, ni como el pastor Orlando, o como los demás pastores, o como de los ancianos, nos tienen una cumbre muy elevada. Y gracias por pensar así. Pero en la iglesia no todos tenemos esa distinción. Algunos los miramos con desprecio porque hicieron cosas o tienen algunas maneras de comportarse que a mí no me gusta. Y entonces, como a mí no me gusta, entonces yo lo rechazo. No tienes derecho, yo no tengo derecho de ninguna manera a rechazar a nadie. Porque como dice la palabra del Señor, cada miembro es indispensable en la función que tiene. Los menos dignos, digamos, si fuera una empresa, ¿qué hace la empresa con los obreros, con los empleados menos dignos? Con los que están en el equipo menos dignos. ¿Qué hacen? Los destituyen, los echan fuera. Y de hecho, si no cumple, te vas de acá y consigo otro. Pues eso es muy fácil decir en una organización, en una empresa, claro. Yo no estoy en contra de eso, pero no puedes comparar una empresa con la iglesia, porque la iglesia no es una organización, es un organismo vivo. Y aquí vienen muchas cosas que tenemos que entender. En el verso 22 al 25 nos dice: antes bien los miembros del cuerpo que parecen menos débiles son los más necesarios. ¿Cuál te parece que es menos digno o más débiles? Tal vez un dedo, tal vez una mano, porque yo puedo vivir tranquilo sin la mano, pero no puedo vivir sin el corazón. No puedo vivir sin los riñones, no puedo. Los ojos son más necesarios tal vez que una mano. La boca, quizás, porque si no, ¿cómo podría comer? En fin, hay miembros que son muy importantes en el cuerpo.
Pero hay otros que son más débiles, que no tienen mucha fuerza. Pero no solamente sigue diciendo, y aquellos en el cuerpo que son menos dignos. Piensa en alguien que alguien puede decir, esa persona no es digna de estar en la iglesia. Esa persona no es digna de tenerla en el ministerio. Esa persona, y empezamos a diferenciar entre los más puros y los menos puros, los más indignos. Dice que esos que son menos dignos, a estos que hacemos, vestimos más dignamente. Ves a un hermano que sientes que es menos digno, pues entonces vístalo de dignidad. Reconoce la dignidad que tiene, no porque tú y yo la damos, no porque una organización la da, porque Dios así le plació en su gracia hacerlo. El Señor no escogió a los perfectos, el Señor escogió a los imperfectos y tiene su manera de trabajar con cada uno. No estoy justificando el pecado, no lo estoy justificando. Estoy justificando no las obras, sino lo que la persona es en el cuerpo de Cristo. Y dice, los que nosotros son menos decorosos, los tratamos con más decoro. Escuche, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Tal vez para ti no tiene honor, pero para Dios sí, y le da más honor a esa persona. Esto es irónico y esto ofende. Puede ser que te ofenda. No es mi palabra, léete la palabra. ¿Crees en la palabra de Dios? ¿Crees que la Biblia es la revelación de Dios y que Dios mismo la inspiró? Si crees en la palabra de Dios, debes creerle a Dios que lo que dice es verdad. Y luego sigue diciendo, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Cuántas cosas tuviera que mencionar en esta mañana? Tengo muchos textos para leerlos, pero habrá alguna oportunidad. Ustedes solamente piensen en eso. Cada miembro de la iglesia, cuando alguien sufre, no importa si es menos decoroso, menos digno o menos o más débil, cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre con él. Yo quiero bendecir al Señor por lo que pasó el domingo anterior, o el fin de semana, el primer día de la semana anterior que pasó. Por la noche hicimos un llamado para tener una reunión, un tiempo de acción de gracias por la partida de nuestra querida hermana Patricia. Y darle gracias a Dios y animar y bendecir a nuestros hermanos que su familia, la familia Costa, estaba pasando por momentos difíciles. Yo hice la invitación, hicimos el culto, los invité a las 7 de la noche. Y la verdad me quedé sorprendido porque la capacidad del Zoom que tenemos se nos quedó chiquitita. Se quedó más de la mitad de los que entraron fuera, quisieron entrar y no pudieron entrar. ¿Sabe qué es eso? Es el principio del cuerpo de Cristo. Cuando un miembro sufre, todos los demás sufren. Y los que no pudieron entrar para expresar su amor a mis hermanos, sufren en su corazón. Y han orado por ellos y los han bendecido. Y yo quiero agradecer a todos mis hermanos, los que entraron y no pudieron entrar. Porque cuando un miembro del cuerpo sufre, todos sufren. Qué diferente al mundo, qué diferente a lo que el mundo ofrece, lo que el mundo hace, qué distinto es. Pero también cuando un miembro se goza, todos se gozan con él. A veces hemos querido en los matrimonios, por ejemplo, a veces la cultura no nos permite y pues ahora vamos a tener más dificultades por un tiempo. Pero cuánto he querido que en los matrimonios tenemos una costumbre cultural. Unos son invitados, unos son reconocidos, otros son ignorados, siendo de la misma comunidad. Es triste que eso acontezca, pero eso es parte de la cultura. Unos los reconocemos más dignos de acompañarnos.
Otros, los que no acompañamos, tal vez no los consideramos tan indignos, pero no son tan importantes para nosotros. Invitamos, hacemos la lista de los invitados y estos son los importantes. Cuando se comienza a hacer falta ese no es tan importante, que saquémoslo de la lista. Y comenzamos a hacer diferencia entre el importante y el no importante. Y mucho más con los menos dignos y con los indecorosos, mucho más con ellos. Por eso, en los tiempos antiguos, cuando se celebraba una boda, toda la comunidad era invitada a la boda y participaban todos y tenían varios días de fiesta por la boda de una persona. Eso se hace todavía en el Medio Oriente. Todavía están en la comunidad judía, se tiene ese sentido, y también en la comunidad musulmana. Todos los que tienen toda esa cultura anterior son celebraciones por días, porque cuando un miembro se goza, todos se gozan. Cuando nacía un niño, una niña en la familia, todos estaban felices, alegres. Hoy en día sí podemos, algunos decir, bueno, sí, pues tú, un muchachito, una muchachita más, ¿qué importa? La verdad, hemos cambiado la riqueza del cuerpo de Cristo, distinguiendo entre unos sí y otros no. Hermanos míos, si todos fuimos redimidos por la sangre de Cristo, esa gota de la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario para perdonarte, para limpiar tus pecados, esa misma gota tiene poder para limpiar al que tú consideras menos digno, al que yo considero menos decoroso. Sí, mi hermano, eso es la falta de conciencia de cuerpo, lo que yo llamo falta de conciencia de cuerpo. Que Dios nos ayude para recobrar esa conciencia de cuerpo. ¿Cuáles son las implicaciones de tener conciencia de cuerpo? Recuerde que he dicho, digo así en términos sencillos, que la iglesia es un organismo vivo, no una organización. Y en la iglesia, ¿qué vida surge? Es la vida de Cristo. Todos nosotros tenemos la vida de Cristo. La vida de Cristo no hace indiferencia. Es imposible disfrutar de la vida de Cristo menospreciando a nuestro hermano, a quien sea, a quien no me cae bien. Jesús se presenta en la tierra por medio de la iglesia. La iglesia, Jesús sigue andando en la tierra. ¿Cómo anda Jesús en la tierra? No por medio de los ángeles, por medio de la iglesia. Jesús sigue operando en la tierra y va a aplastar al enemigo en la planta, en los pies de la iglesia, que son los redimidos por la sangre de Jesucristo. Pero ¿sabe dónde está la fuente de dirección? Está en el cielo, está sentado. Tenemos que tener una comunión aquí en la tierra con la cabeza que está en el cielo y ser uno solo. No podemos nosotros caminar indiferentes a la cabeza. La cabeza está en el cielo. Es decir, la comunión que tenemos que tener. Dios mostró su amor al enviar a su Hijo a este mundo. Vino para traernos vida. Pero Dios sigue mostrando su amor a este mundo al enviar a la iglesia. Dios envió a la iglesia. Su Hijo regresó. Es la cabeza, está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero el cuerpo de Cristo sigue funcionando, representando a Cristo, porque la iglesia tiene comunión con la cabeza, mantiene su intimidad con Jesucristo, y al caminar por la tierra somos representantes de Cristo aquí en este mundo. Eso nos llama a una consagración, a una entrega. Eso hace que los miembros más débiles, menos decorosos, el Espíritu Santo obre en ellos y los lleve a reconocer y comiencen a caminar como Dios quiere que caminen. Claro, en la mente de muchos sigue siendo indigno, en la mente de muchos, aunque Cristo lo haya limpiado de todo pecado, aunque Cristo lo haya restaurado, sigue siendo inmundo para otros. Pero lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. ¿Se acuerdan las palabras del apóstol, del Señor a Pedro cuando le bajó una cesta de animales para que matara y comiera? Y cuando vio esa cesta de animales que eran indecorosos, Pedro le dijo, el Señor le dijo, mata y come, Pedro. Y el Señor le dice una incongruencia: Señor, no. Eso es incongruente. Si Él es Señor, hay que decirle sí, porque es el amo, es el que ordena. Y yo no estoy para decirle al Señor lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Yo simplemente estoy para aceptar lo que Dios dijo que debíamos de hacer. Señor, no. ¡Qué incoherencia!
Y hay cristianos que dicen, Señor, no lo puedo aceptar. Es incoherencia. Bueno, Dios ama también a los incoherentes. No importa que te conviertas en indecoroso. Al ser incoherente, Dios te sigue amando como eres y te invita para que vengas a Él y trabajes, permitas que Él trabaje en su corazón. Solamente quiero decir entonces que el cuerpo de Cristo representa a Cristo, es el cuerpo caminando en la tierra, y así como el Padre envió a su Hijo a la tierra, ahora el Hijo regresó, ahora nos envía a nosotros en representación de Cristo. Yo no estoy representando en la tierra, el tabernáculo de la fe no representa una religión cristiana, por buena historia que tenga, por una teología hermosa que tenga, por muchos principios morales que practique. Yo no estoy representando una religión. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo y como tal debemos darle gracias a Dios. Sé que esto no es fácil entenderlo, pero yo pido al Señor que nos ayude a entenderlo como Él quiere. Quizás una pregunta que podemos hacernos, hermano. ¿Cómo demuestro que soy parte del cuerpo de Cristo y que yo soy miembro del cuerpo de Cristo, un miembro que reconoce a Jesús con el Señor? Primero, tiene que ver con la iglesia. El apóstol San Juan, en su primera carta de su epístola, dice en el versículo 14 al 24, permítame leerlo, del capítulo 3, versos 14 al 24. Déjame leer esos 11 versículos y escúchalo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Escuche. Antes de venir a Cristo, yo estaba muerto en mis delitos y pecados, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1. Muerto en delitos y pecados. No herido, muerto completamente. No tenía vida. Pero Jesús vino y me dio vida. ¿Y cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Es la pregunta. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, que lo tiene en desprecio, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. No solo por los decorosos, sino por los débiles. No solo por los débiles, por los indeseables. No solo por los indeseables, sino por los menos decorosos. A esos tenemos que vestir más dignamente. Mire lo que dice el Señor. Qué palabra del Señor. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo, y aquí viene una parte de manifestar el amor, por ejemplo, una forma de manifestarlo. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? No importa la necesidad que tenga. Puede ser una necesidad física, de comida, de alimento. Puede ser una necesidad emocional. Puede ser una necesidad que se siente solo, se siente despreciado, se siente no amado, se siente desconocido. En fin, no dice qué necesidad tiene. Dice, si cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones en él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestros corazones es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón nos reprende, si hay algo que le está diciendo, hermano, ¿por qué menosprecias a fulano de tal? Tienes que desarrollar tu confianza en Dios. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidamos al Padre, lo recibiremos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, escúcheme. Los mandamientos se dan para obedecer, no para decir si se obedecen. Un mandamiento se obedece completamente o no se obedece, no es parcialmente. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros, así como Él nos lo ha mandado.
El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Él nos dio un mandamiento. Debemos amarnos los unos a los otros. Entonces, mis queridos hermanos, eso nos lleva a ese tema importante de la importancia de la unidad. Somos un solo cuerpo. Y si somos un solo cuerpo, nos reconocemos que somos un solo cuerpo, entonces los frutos los dones del Espíritu, las manifestaciones del Espíritu pueden fluir en nuestra vida libremente. Tal vez, si no se manifiestan los dones del Espíritu, las manifestaciones del Espíritu, es porque estamos viviendo no como un cuerpo, sino como miembros desarticulados, separados unos de otros. Y esto es una figura muy terrible. Hermano, déjeme decirte algo. Cada miembro del cuerpo es parte de un organismo. No es algo que se le puso de adentro, como se dice, una prótesis. Yo tengo un testimonio. Mi padre, cuando yo tenía 9 años, sufrió un accidente terrible. Nos llevó a una crisis enorme. Perdió una pierna. Y se quedó sin poder trabajar porque no podía. No tenía con qué comprar una prótesis especial. Y aunque la tuviera, pues él estaba acostumbrado a trabajos de fuerza. Y sin una pierna, pues difícil. Tenía que andar con muleta, tenía que andar con bastón y todo. Ya perdió toda su habilidad que tenía antes. Toda su fuerza empezó a desaparecer. Él tal vez tenía músculos, pero su cuerpo no le ayudaba porque tenía falta una pierna. Entonces él hizo una prótesis, él mismo la creó, era muy creativo, creó una prótesis él mismo de palo. Consiguió un palo que se llama balso y hizo la forma de la pierna y cavó un hueco donde podían meter después el ñoco de la pierna, lo metía ahí y puso unas correas alrededor y puso unos lazos que los ponía al cuerpo totalmente y sostenía la pierna, le puso pie a la pierna y le puso para poder para tener el movimiento del pie, le puso el caucho y entonces con el caucho podía caminar y caminaba en la casa sin bastón, sin muleta. Claro, para caminar algo era distinto, pero para caminar cerquita podía caminar así, de esa manera, de una manera muy creativa. Pero ¿sabes? Cuando algo sufría en su cuerpo, sentía algún dolor, la pierna no sentía nada. ¿Sabe por qué? Porque era una prótesis. La prótesis es algo añadido. Hermano mío, si tú no sientes el dolor de alguien, si tú no sientes inclusive el dolor por la indignidad de alguien, por algo, hermano, pregúntese si eres parte de un miembro legítimo o eres una prótesis en el cuerpo de Cristo. ¿Qué tal un cuerpo lleno de prótesis? ¿Qué tal que los ojos fueran prótesis? Podría haber. Cuando a alguien le cambian un ojo y le ponen una prótesis, queda bonito, claro, queda el ojo magnífico, pero no ve nada por ese ojo. Hermano, perdónenme la ilustración, pero eso es lo que yo percibo. Somos miembros vivos del cuerpo de Cristo, no somos prótesis. Pidamos al Señor que nos ayude a caminar como un cuerpo vivo. Somos el cuerpo de Cristo. Dígale a su hermano, somos el cuerpo de Cristo. Hace mucho tiempo cantábamos una canción que decía: un Señor, una fe, un bautismo, un espíritu, un cuerpo también, una misma esperanza tenemos, un Dios y Padre de todos, amén. Dame la mano, querido hermano, dame la mano, mi hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano, mi hermano eres ya. Un Señor, una fe, un bautismo, un espíritu, un cuerpo también. Eso somos nosotros, un cuerpo también. Somos miembros del mismo cuerpo. Aprendamos
No solamente la lección de que somos miembros del cuerpo de Cristo, sino aprendamos a vivir como miembros del cuerpo, amándonos los unos a los otros, reconociendo la autoridad de la cabeza, que es Cristo, y la autoridad delegada. Aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, para la capacitación de los santos, para entrenar militarmente a los santos de cómo deben de vivir, y entonces podamos mirarnos bien. Hermanos míos, no vamos al culto solamente para entretenerlo. Yo no tengo el ministerio de entretención. Si quieren uno que los entretenga, búsquense, perdonen con todo el respeto, como lo dijo Spurgeon hace más de siglo y medio. Dijo, si quieren a alguien que los entretenga, búsquense un payaso, pero no me busquen a mí, dijo Spurgeon. Y me unió con él. Yo no estoy aquí para entretener a nadie, ni tampoco estoy aquí para que ustedes vengan para cargar baterías. Y entonces voy a escuchar al pastor para cargar baterías. No soy una estación de gasolina. Una canción, y decía la otra vez que hubo que examinar la letra, que decía, ¿cómo era que decía la canción? Decía algo, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más y más de Él. Y entonces yo quiero más, como si Cristo fuera algo que se daba por porciones. Más no. Cristo quiere habitar completamente en su cuerpo. Yo soy parte del cuerpo y está habitado por la vida de Jesús. Por eso el cuerpo tiene vida, y si tiene vida, entonces tiene los dones y manifestaciones del Espíritu. Se manifestarán entre nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos. No esperen cada primer día de la semana venir a cargar baterías, porque no es mi ministerio cargar baterías. Mi ministerio es el capacitarlos para que entiendan los principios divinos y podamos aplicarlos y vivir conforme a los principios divinos. Entonces, hermanos míos, que Dios nos bendiga y que nos ayude. Les quiero dejar dos tareitas. ¿Les parece bien que les deje 2 tareas? Léanse la primera carta de San Juan. Son solamente 5 capítulos. Usted la puede leer realmente en 10 minutos, 15 minutos tal vez máximo. Pero léela una, ojalá 2, ojalá 3, ojalá la lea todos los días. Léase la carta de San Juan para que vea cómo nos pide que nosotros vivamos esa vida de Cristo como hermanos que somos en la iglesia, como hijos de Dios, como familia de Dios. Y la segunda tarea que les quiero dejar, pidamos ardientemente, fervientemente, que Dios nos dé el bautismo de amor. Que yo pueda amar a mi hermano, así como Cristo lo ama. Él me amó a mí, no porque yo era digno. Siendo indigno, me amó. Y murió por mí en la cruz del Calvario, en mi indignidad. Pero cuando recibí su amor comenzó a florecer en mí. Y cada día siento que voy caminando en esa dirección para ser más digno de su bondad y de su misericordia. Nunca seré digno de toda su gracia, pero por lo menos quiero andar con dignidad en este mundo. Entonces, 2 tareas. Leer varias veces la primera carta de San Juan. Y segundo, pedir con insistencia el bautismo del amor. Que el Señor derrame su amor por el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Que ese Espíritu nos fue dado para eso, para llenarnos del amor de Dios. Oremos. Señor, te quiero dar infinitas gracias por ese pensamiento, Señor, que sé que no es fácil. Tal vez recibirlo no es fácil. Quizás entenderlo no sea tan fácil. Pero, Señor, es más difícil vivirlo. Señor, yo quiero pedirte que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderlo, asimilarlo y nos llene de tu amor para vivirlo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos tu cuerpo en la tierra, Jesús. Y viviremos unidos contigo. Y entonces la vida eterna, la vida que está en el cielo, fluirá por todo el cuerpo. Y nuestro cuerpo será lleno
de la gracia del Señor. Permítenos, Señor, no menospreciar a nadie en la iglesia. No tenemos derecho a despreciar a nadie que tú has aceptado en tu familia. Por indigno que me parezca, por menos decoroso que me parezca, no tengo autoridad. Yo solamente debo aceptar a quien tú has aceptado, amar a quien tú amas, bendecir a quien tú has bendecido. Y, Señor, tal vez pueda hacer algo más. Pedir, Señor, ayúdame porque mis fuerzas no puedo. Necesito el bautismo de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Les dejo este pensamiento muy especial en su corazón. Repásenlo. Casi en ninguna parte se escucha temas como estos. Dios, en esta cuarentena, me ha estado recordando cosas que hace mucho tiempo me dijo, pero que en el camino las he olvidado. Y gracias a Dios, en la cuarentena pasada me ayudó a entender lo de la familia de Dios, el PC. En esa cuarentena me está ayudando a entender muchas cosas del Espíritu, especialmente esta, que somos el cuerpo de Cristo. Bendiciones, hermanos.